Muy buenas tardes, querida familia, amigos. Siempre es un privilegio el compartir la palabra de Dios. Sí, es una gran bendición, pero también sabemos que es una gran responsabilidad, ¿sí? Porque la palabra de Dios habla a nuestras vidas y pues por eso es mejor ponerlo en oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendito, quiero clamar en esta hora que por favor, bendito Dios, permitas que podamos aprender lo que tu palabra nos enseña. Bendito Señor, nos dice que habla en nuestras vidas, Padre. Lo ponemos en tus manos, que tu Santo Espíritu, Espíritu de Dios, sea quien nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, sabemos que estamos aprendiendo el libro de Nehemías y esta vez vamos a estudiar el capítulo 5 de Nehemías. Y recordando un poco acerca de Nehemías, sabemos que era el copero del rey, ¿no? Y cuando se enteró que la situación estaba muy deplorable en la ciudad de Jerusalén, el templo y los muros destruidos, ¿sí? Pero Dios le dio la gracia para que él pudiera, y Dios le designó ese trabajo para reconstruir los muros, ¿sí? Sabemos que estaban en una situación muy mal, que aún ni cuando él recorrió ni podía pasar con su cabalgadura, tuvo que bajarse y checar cómo estaba todo en ruina, ¿no? Pero vemos que su recurso más grande fue la oración. La oración. Nehemías era un hombre de oración, pero también de acción, ¿sí? Y eso hemos aprendido, porque no nada más oró, sino también actuó. Pero ahora vamos a aprender algo también acerca de la vida de Nehemías, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que dice que él era un hombre que conocía bien la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, él aprendió cómo hacer una gran obra para Dios y qué hacer cuando todo va mal, ¿no? Lo que aprendimos en el capítulo anterior, ¿no? Cuando dice que el enemigo, cuando ellos empezaron a reconstruir los muros, el enemigo también empezó a atacar, ¿no? Empezó la oposición y dice que Sanballat, Tobías y Gesén, el árabe, se burlaban de ellos. Empezaron con burlas y también abusando, amenazando en que iba a venir un ejército y los iba a destruir, ¿no? Pero dice que el pueblo nos enseñaba que en el capítulo 4, en una mano tenía la espada y en la otra mano tenía la pala, ¿no? Entonces, trabajando y velando. Y esto me hace pensar en que nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios, velando con la espada, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios es con la que, si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a poder... si conocemos la Biblia, el enemigo no nos va a poder atacar, ¿sí? Entonces es muy importante conocer palabra de Dios. Y eso vamos a aprender de Nehemías, como él era un hombre que conocía muy bien la ley de Dios. Bueno, acá dice el dinero y los judíos. Tenían un grave problema financiero y vamos a leerlo en capítulo 5, vamos a leer 5 del 1 al 5. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras, y nuestras viñas son de otros. Aquí vemos en el capítulo 5, versículo 1, dice: hubo un gran clamor, sí, un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y aquí de ver que dice: y a sus mujeres, sabemos que la posición de la mujer, ¿no? Que no tenía mucho voz ni voto, ¿no? Pero aquí vamos a decir que fue hasta las mujeres tomaron esto, clamaron, porque el pueblo estaba sufriendo hambre, ¿sí? El pueblo estaba sufriendo hambre, ¿sí? Y de tal manera que tuvieron que estar
empeñando o hipotecando sus tierras, sus viñas, ¿sí? Y seguramente las iban a perder. Aquí, ¿quiénes prestaban ese dinero? Eran sus propios hermanos. Dice que este problema lo encontró Nehemías, que ahora el enemigo estaba atacando entre sus hermanos, los judíos, ¿no? O sea, los ricos judíos probablemente eran los que habían regresado liderados por Zorobabel, no sabemos, pero quizás son los que hicieron dinero en Babilonia y regresaron a Jerusalén y pusieron sus negocios lucrativos, ¿no? Y ahora vienen los demás y están pobres porque no han empezado, ¿no? Entonces, estos ricos se aprovecharon de la gente pobre, dice, y les prestaron dinero con intereses demasiado altos, porque dice, vi a quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Entonces estaban pidiendo dinero prestado para poder comer, porque había hambre, ¿no? Y había quienes decían que habían empeñado, aún dice, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Estos ricos avariciosos decían, bueno, te presto dinero, pero me vas a pagar tanto de intereses. Y si se atrasaban con los intereses, ahora se iban sobre sus tierras y sobre sus casas, ¿no? Sobre sus viñas, entonces se terminaba ahí la manera de cómo poder seguir trabajando. Dice, y otros dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. No tenían ni para pagar los impuestos. Impuestos muy altos que el mismo pueblo estaba poniendo, pero era a favor de rey de Persia. Tenían que pagar los impuestos, ¿no? Entonces, ahora dice el 5, y ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Sí? Habían tomado aún a sus hijos como esclavos. Si ya no podían pagar, dice, bueno, pues ahora te paga mi hijo. Sí, porque ellos ya por la edad, entonces ya no iban a trabajar, pero su hijo sí, como esclavo. Entonces estaban violando la ley de Dios. Porque vamos a ver qué hizo, cómo reaccionó Nehemías. Versículo 6 del capítulo 5. Y me enojé en gran manera cuando hizo clamor y estas palabras. Vemos que Nehemías dice que se enojó en gran manera, se enojó mucho al escuchar esta situación, ¿no? Pero, pues dice el 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís intereses cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vemos que en el capítulo 5, versículo 1 dice, hubo gran clamor. 6. Y me enojé en gran manera. 7. Dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Todo era grande, ¿no? Esta situación era grande y todo era grande lo que hacía Nehemías. Pero su grande enojo, pues ahora una gran asamblea, convocándolos para ver este tema. Este tema del dinero que es fuerte y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? Entonces, Nehemías se enojó mucho porque sabía que ellos estaban violando la ley de Dios. ¿Sí? Éxodo 22, 25 dice, Éxodo 22, 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. Le está diciendo, no vas a cobrarles intereses, les está diciendo, no les vas a cobrar intereses. Levíticos 35 al 37. Levíticos 35 al 37 dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero y vivirá contigo. El 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Dice, no le darás, el 37, no le darás tu dinero a usura, ni tú vivirás a ganancia. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere, tú no le harás servir como esclavo. Vemos cómo dice que
Nehemías se enojó mucho porque ellos estaban violando la ley de Dios. Y Nehemías aquí nos está mostrando que él conocía muy bien la ley de Dios. Por eso se enojó mucho. Se enojó mucho porque el pueblo estaba cobrando intereses a sus propios hermanos, ¿sí? Entonces eso pues a Nehemías no le gustó porque se estaba infringiendo la ley de Dios, ¿no? Y pues la palabra nos habla también a nosotros en esto, ¿no? Que no tenemos que inclusive ayudarnos unos a otros, no estar cobrando intereses, ¿no? O sea, aprovechándonos del problema del hermano, de que pues si está mal, pues ahora le impongo una carga más fuerte, ¿no? Sino la palabra de Dios enseña que hay que ayudar, ¿no? Bueno, antes de condenar demasiado la codicia de los judíos, en este capítulo 5, dice, reflexionemos sobre nuestra actitud hacia las cosas materiales. El dinero y yo. Dice, el dinero y yo. Vamos a ver Mateo 6:19, donde la palabra de Dios nos enseña, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, que no tenemos que hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. En el 20 dice, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones no minan ni hurtan. O sea, en el cielo están seguros, ¿no? Entonces es lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña. Y vamos a ver cómo nos dice también la palabra de Dios a nosotros en 2 de Corintios 9, 6 al 10. 2 de Corintios 9, 6 al 10, que dice, pero esto digo que el que siembra escasamente también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9, 7. Y el 8. Y poderoso es Dios para hacer a que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en Él todas las cosas, todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesucristo en su palabra nos enseña, ¿sí? O aquí Pablo en este caso él escribió, pero es palabra de Dios, dice que si sembramos escasamente, también escasamente segaremos. Esta situación que se ha vivido últimamente en el mundo y en el país, ¿no? En nuestro estado y quizás algunos hasta en casa, ¿no? De esta situación difícil económica por la contingencia, pues tristemente algunos negocios tuvieron que cerrarse y algunas personas se quedaron sin trabajo, pero la 2 de Corintios 9:6 nos dice que siembra escasamente, también escasamente segará. O sea, nosotros tendríamos que también apoyar a los que menos tienen, ¿no? En las situaciones difíciles. Y en cuanto a la ofrenda, en la iglesia, ¿sí? Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ha mandado alegre, ¿sí? Entonces no es porque con tristeza porque, ay, pues no tengo y ahorita pues ya se va a ir, ¿no? No, Dios nos va a dar más, porque dice el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿sí? Por esta situación de contingencia muchas iglesias se tuvieron que cerrar, ¿no? Y hace 8 días estaba fui al pueblo y platicando con un matrimonio cristiano de pastores, me decía el pastor, ¿ustedes están pagando renta en Sinaí? Y pues yo dije, no, gracias a Dios no pagamos renta. Dice, pues gloria a Dios. ¿Saben por qué? Dice, por lo menos conozco de 3 iglesias, dice, que han tenido que entregar, ¿sí? Porque ya no se pudo pagar la renta. Al no haber congregantes, no había ofrendas. Entonces las rentas eran demasiado altas y pues los arrendatarios decían, pues la situación está difícil para todos, así que pues o lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces
tuvieron que por lo menos, me decía, por lo menos 3 iglesias tuvieron que cerrar las puertas, ¿no? Y es triste esto. Dice, ellos estuvieron, me decían mi sobrina, estuvimos a punto así de cerrar nosotros, dice, pero gloria a Dios, dice que pues ya todo esto se vino a componer y no, porque las rentas son caras, ¿no? Entonces, sí, yo decía, gracias Dios, gracias por la iglesia Sinaí, porque no fue necesario cerrar las puertas, porque no se está rentando. Pero, ¿qué cuanto a la ofrenda? ¿Qué cuanto a la ofrenda? Quizá decíamos, no, yo no sé, pero quizá digamos, o sea, no había reuniones, pues no ofrendo. Pero los gastos siguen. Y la palabra de Dios dice que el que trabaja en la obra tiene que vivir de la obra. Y el pastor, su familia, pues comen, ¿no? Entonces, pues teníamos que haber ofrendado en ese tiempo de contingencia. Yo no sé cómo habrá sido sus corazones, pero sí la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar cada uno de cómo propuso en su corazón, y no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y espero en el Señor que pues todo esto haya sido bien, ¿no? Gracias a Dios que ya parece que va pintando a que se pueda abrir con el protocolo que las autoridades han dicho, pero sí, nuestro compromiso no es con el pastor, no es con los líderes o ancianos, es con Dios, con Dios. Él es el que abre las puertas del cielo y nosotros tenemos que preparar algo cada semana y ofrendarlo, sí, aunque pues estaban las puertas cerradas, pero los gastos seguían. Entonces, eso Dios nos va a dar, dice que abundancia para toda buena obra. Como dice Proverbios 11:24, ¿no? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, aquel que da recibe más que el que no da, ¿no? Y dice en el 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, ¿no? Entonces la generosidad trae prosperidad. Cuando ayudas a otro, estás ayudando a ti mismo, ¿sí? Y con razón se enojaba Nehemías, ¿verdad? El 26, perdón. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿soy celosa y envidiosa de otros? Los celos y la envidia con frecuencia nos roban las lecciones que Dios quiere enseñarnos, ¿sí? Quizás Dios quiere enseñarnos a confiar totalmente en Él. No estar envidiando, porque la persona, porque el hermano tiene más y yo tengo menos, o sea, no tenemos que estarlo envidiando. Es Dios el que ha dado todo y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios no nos va a dejar, ¿no? Dios no nos va a dejar, sea mucho, poco lo que Dios ha dado en tus manos, Dios lo va a bendecir en gran manera, si no es el que está tomando el primer lugar en tu vida. Y si también estás dando, porque dice que el que da recibe más que el que no da. Entonces con alegría. Y Dios, hemos aprendido acerca de estas lecciones, cómo Dios prospera en gran manera, ¿no? Vemos a la viuda pobre también, como el Señor nos enseñó que, pues, aunque dio poco, Dios lo prosperó más y a Dios le agradó, ¿no? Entonces no tenemos nosotros que envidiar el que tiene más, ¿no? O sea, Dios así lo permitió, Dios Él sabía cómo administrarlo y le dio más, y a nosotros no nos dio lo mismo, pero no tenemos que envidiar. Dice, vamos a leer Salmo 49, 16 y 17. Dice el 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. El 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces, porque las cosas materiales no se pueden llevar. Entonces, pues no tenemos que estar envidiando ni codiciando de los que tienen más, porque pues las cosas materiales pasan, no se pueden llevar, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios en Salmo, 1 Timoteo 6, 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
¿sí? O sea, esto es cuando, pues, el tratar de enriquecerse es pasar por encima de quien sea, ¿no? Y esto va a traer tentación hacia el pecado. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es en sí el malo el dinero, porque Dios no está peleado con las riquezas, sino es el amor al dinero. Eso es lo malo, ¿no? Recordemos que, bueno, hacer como Nehemías, ¿no? Nehemías dice que el pueblo le dijo en el 15, no, en el 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto, ¿sí? Nehemías es como una referencia al decir, sus vestidos, los sacudió y les dijo, así van a estar vacíos, porque ustedes no están quebrantando la ley de Dios, porque no están haciendo conforme a la palabra de Dios. Y esto nos tiene que servir de peso a nosotros, ¿no? En cuanto a la ofrenda, en cuanto a envidiar a los que tienen, en cuanto a acaparar para nosotros mismos, ¿sí? Querer nosotros para nosotros y no ofrendar, no compartir, no ayudar, sino al contrario, estar queriendo pues lastimar a los demás, ¿no? Entonces dice que es puso como un ejemplo de su ropa, que dice que la sacudí mi vestido y dije, así sacude a Dios su casa y su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto, y así sea sacudido y vacío, o sea que terminaría sin nada. O sea, las riquezas son inciertas, se pueden terminar fácil, muy fácil, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender que no sea la prioridad las riquezas aquí, sino en el cielo, ¿no? Dice y Nehemías lo puso y ponía el ejemplo, porque dice el 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así por causa del temor a Dios, ¿no? Y esto nos tiene que mover también a nosotros, por el temor a nuestro Dios. Tenemos que hacer como Dios enseña en su preciosa palabra. Y esto es un peso, yo lo puedo entender para mí. Esto es un peso, sí, tenemos que, por reverencia a nuestro Dios, por temor a Dios, hacer las cosas como Dios nos enseña, ¿no? Acerca del manejo del dinero. Dios ha puesto algo en tus manos. Dios ha puesto algo en tus manos y pues eso tenemos que cuidarlo, saber administrar, porque no es nuestro, es de Dios, no es nuestro, ¿sí? Entonces, pues Dios nos da esa bendición, como dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el rey Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos ha dado añadidura, pero esa añadidura hay que cuidarla, hay que saberla administrar, no que sea el tesoro que lo tengamos en nuestra vida como primer lugar, sino saber administrar lo que es de Dios, porque Dios es el que nos lo ha dado, no es nuestra inteligencia, no es nuestro esfuerzo, sino es Dios lo que lo ha permitido, sí, tenerlo, pero ahora hay que saber cuidarlo. ¿Cómo lo estoy administrando? Porque tampoco, no, como dice su palabra, que no vamos a decir, no, pues a mí el gobierno que me mantenga, el gobierno que me dé esto, que me dé el otro, y que los demás vean por mí, ¿no? La palabra de Dios dice que me tienen que ayudar, pues yo no trabajo, hay que me vengan a ayudar los demás hermanos. Tampoco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, segunda de Tesalonicenses 3:10, dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Y Proverbios nos enseña 24:30 al 34 acerca de que cómo la persona ociosa, ¿no? Tiene sus tierras y todo eso, pero no las cuida, empiezan a crecer también la cizaña, la mala hierba, los espinos, y lo ahogan y pues echa a perder, ¿no? Es como tener, por ejemplo, una casita, y tengo mi casita así, ¿no? Pues la tengo abandonada, cerrada, y que pues
ni en cuenta, nunca le doy una manita de gato ni nada. Entonces se va a ir deteriorando. Es algo que Dios te dio, pero se va a ir deteriorando. Al poco rato ya se va a estar infiltrando, los tabiques se desgastan porque no le hacemos nada, ¿no? Entonces no va a haber, ¿qué queremos? Que venga otra persona y que lo haga por mí. No, tenemos que aprender a cuidar, a administrar lo que tienes en tus manos, porque dice, pone este ejemplo de que entonces si una persona ociosa, pues dice que va a llegar el momento en que llega la pobreza y todo se acaba, ¿no? Entonces la pobreza te alcanza. Entonces tampoco no es, o sea, tenemos que mediar esto, ¿no? No tampoco estarnos sentados esperando a que todos los demás me ayuden, porque el que trabaja que no come, ¿sí? Pero si Dios nos ha permitido tener, hay que también aportar, ayudar al que no tiene, ¿sí? Ayudar al que no tiene, porque la Biblia dice que no tenemos que ser el amor primero al dinero. Dice Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso de la vida, porque la vida, recordemos quién es la vida. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que dice, solamente Cristo es la vida y solamente por medio de Él podemos llegar al Padre Celestial. Así que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee, sino nuestra vida consiste en tener a Cristo en nuestro corazón, el haber recibido a Jesucristo, haberle dicho que Él perdone todos nuestros pecados, que entre en nuestro corazón, que sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando nosotros caminamos con el Señor es diferente, es muy diferente. Así que la vida del hombre no consiste en la abundancia, en los bienes que posee, no por lo que tengas, vales, sino porque tenga a Cristo en mi vida, en mi corazón, porque esté caminando conforme a lo que el Señor dice. Ahora, nuestro desafío, ¿qué sería? Nuestro desafío sería checar, determinar y ver cómo estoy ofrendando, ¿no? Por lo menos el 10%, por lo menos, ¿no? Es más del 10%, pero por lo menos el 10% de los ingresos, ¿no? Se tendría que dar, pero analizar los ingresos y los egresos, o sea, lo que entra, lo que sale, y sobre eso vamos a ofrendar. Dice, pero cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, no puede ser así, ¿sí? Porque si nos vamos conforme a la ley, no íbamos a dar nada más el 10%. Este es un tema así muy largo, pero tendríamos que dar mucho más, pero si nos agarramos de 2 Corintios 9:7, como propuso en su corazón, no con tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y que tengamos en nuestra mente en sí lo que dice Lucas 12:15, que porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. Consiste en que yo tenga, la vida es que yo tenga a Cristo en mi corazón. Y yo te invito, ¿sí? Si tú no le has dicho a Cristo que entre en tu corazón, puedes decirle que a Jesucristo que Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, y Él está vivo, resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces, pues, es pedirle perdón a Él y decirle que Él sea el Señor de nuestra vida y Él nos va a ayudar a salir adelante y aún a caminar en esta situación fuerte acerca del dinero, porque es un tema un tanto pues difícil y fuerte, porque por amor al dinero se han dividido familias, ha habido corazones rotos entre socios, entre hermanos, entre familias y aún entre naciones, y esto lleva a la muerte. Y lleva a la muerte porque muchas personas se han matado por medio de una herencia, ¿no? O quizás no usando una pistola, pero sí con las palabras, y las palabras lastiman y eso lastiman su cuerpo y puede llegar hasta la muerte. Entonces es un tema un tanto fuerte y difícil, pero cuando uno tiene que aprender a que la palabra de Dios dice Lucas 12:15, porque la vida del hombre, otra vez lo repetimos y que se nos quede en la mente, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra y que quede esto en nuestra vida, en nuestro corazón, que hayamos aprendido lo que Dios nos enseña, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Que Dios les bendiga y voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo quiero pedirte pues perdón primeramente, Señor, si tú sabes que
este tema, Señor. En este tema, Señor, tú sabes, mi Dios, conoces mi corazón y conoces nuestra vida y sabes en cuánto te hemos fallado, Señor. Y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos misericordia, bendito Señor. Y Padre, queremos pedirte que nos ayudes a caminar contigo, Señor, y poniendo todos nuestros bienes a tu servicio, bendito Señor, que tú seas el que controle nuestras vidas, que tú nos des la sabiduría, la inteligencia para saber administrar, mi Dios, lo que es tuyo, Padre Santo. Te ruego, Señor, misericordia, bendición y dirección, que tú nos ayudes, Señor, a poder honrarte aún con nuestros bienes, como lo hacía Nehemías, bendito Señor, que con sus bienes, Señor, te honró a ti, bendito Dios, y no tomó de la tierra de sus hermanos, ni usura, bendito Señor, sino te dio la gloria a ti, Padre precioso, por temor y reverencia a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas agradables delante de tus ojos, Señor, por temor, reverenciarte a ti y darte la honra y la gloria, Dios eterno. Por favor, bendito Señor, te ruego tu bendición y tu dirección, Padre precioso, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo y Salvador eterno. Amén, bendito Dios. Pues Dios bendiga su palabra y bendiciones. Buenas tardes. Adiós.